A continuación explicaremos las prácticas. Práctica reacción febriles, práctica proteína C reactiva, práctica factor reumatoide, práctica streptolicina O, práctica 12-BDR y práctica 13-VIH. Reacciones febriles. Fundamento. Estas reacciones se basan en el hecho de que cuando el organismo humano es invadido por agentes infecciosos, responde produciendo anticuerpos aglutinantes contra ellos, los cuales se ponen de manifiesto al entrar en contacto el anticuerpo con el anticuerpo específico. El título valor del anticuerpo depende del tipo y curso de la enfermedad. Para que los resultados tengan un valor diagnóstico, el título de ellos debe aumentar, por lo que se debe tomar dos muestras separadas por un periodo de tiempo de 4 semanas para ser comparadas. Significado clínico. Las reacciones febriles son un conjunto de pruebas que sirven, como su nombre lo indica, para diagnosticar enfermedades que cursan con fiebre, como fiebre tifoidea, salmonela, brucelosis, fiebre ondulante, fiebre de Malta y ricketsiosis, fiebre Q, fiebre manchada de las montañas rocallosas. Las reacciones febriles son pruebas que han venido a caer en desuso. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo como México se siguen utilizando por ser pruebas baratas y rápidas, pero en países desarrollados son cada vez menos utilizadas por su poco valor diagnóstico. Los antígenos febriles se usan para detectar anticuerpos en el suero del paciente contra la salmonela, brucela y rickettsias, reacciones cruzadas con su Proteus OX19. Importancia clínica. Como su nombre indica, las reacciones febriles están diseñadas para identificar el agente causal de enfermedades infecciosas febriles, cuyos síntomas son muy similares, siendo casi imposible establecer el diagnóstico diferencial con base exclusiva en la práctica clínica tradicional. Las reacciones febriles no son una prueba única. Proteína C reactiva. Fundamento. La proteína C reactiva (PCR) es producida por el hígado. El nivel de PCR se eleva cuando hay inflamación en todo el cuerpo. Esta es una de un grupo de proteínas llamadas reaccionantes de fase aguda, que aumentan en respuesta a la inflamación. Los niveles de reaccionantes de la fase aguda responden a las proteínas inflamatorias denominadas citocinas. Estas son producidas por los glóbulos blancos durante una inflamación. Significado clínico. La proteína C reactiva, también conocida como PCR, es una proteína que está presente en la sangre y que eleva su concentración cuando existe algún proceso inflamatorio o infeccioso en el organismo, siendo uno de los primeros indicadores en alterarse en el examen de sangre ante estas situaciones. Importancia clínica. La medición de las proteínas de fase aguda, especialmente la proteína C reactiva, es un método útil y eficaz para la evaluación de un proceso inflamatorio, tanto en patología clínica humana como veterinaria. Se correlaciona con la velocidad de sedimentación globular, (VSG), aunque no siempre en forma directa. Esto es debido a que la VSG es principalmente dependiente de la elevación de los niveles plasmáticos de fibrinógeno, un reactante de fase aguda con una vida media de aproximadamente una semana. Esta proteína puede, por lo tanto, permanecer elevada por un periodo bastante largo de tiempo, aun después de que se ha suprimido el estímulo inflamatorio. Factor reumatoide. Fundamento. Los factores reumatoideos, grupos de anticuerpos del tipo IgM, se detectan mediante una reacción inmunológica de aglutinación. El reactivo láctex-PR posee inmunoglobulinas IgG humanas absorbidas sobre las partículas de látex.
Mezclando de forma directa la muestra con el reactivo látex PR, la presencia de factores reumatoideos con capacidad anti-IgG, provocando la aglutinación de las partículas de látex, que se visualiza macroscópicamente. Significado clínico. Los factores reumatoides Fr son autoanticuerpos de diferentes clases de inmunoglobulinas dirigidas primariamente contra sitios específicos de la región Fc de moléculas de IgG. El factor reumatoide en suero aparece más comúnmente con mayores títulos en pacientes con una enfermedad sistémica crónica llamada artritis reumatoide. Estos anticuerpos son detectados en aproximadamente 70–80% en los pacientes con artritis reumatoide del adulto. El origen y la patogenia del factor reumatoide todavía no es claro. Mientras tanto, inmunocomplejos capaces de activar complemento y que están constituidos por factor reumatoide IgM e IgG se encuentran depositados en la región sinovial y vasos sanguíneos de pacientes portadores de artritis reumatoide. Importancia clínica. La presencia, ausencia, tipo e isotipo del factor reumatoide tiene implicaciones importantes para el diagnóstico y pronóstico de la artritis reumatoide. Los pacientes con artritis reumatoide seropositiva, es decir, con presencia de factor reumatoide detectable en circulación, pueden sufrir un mayor daño articular, así como una mayor presencia de manifestaciones extraarticulares como nódulos reumáticos o vasculitis respecto a los pacientes seronegativos con una presencia de factor reumatoide indetectable en sangre. De igual manera, una presencia más elevada de factor reumatoide en la serología está correlacionada con un peor pronóstico en pacientes de artritis reumatoide. Streptolicina o fundamento. Streptococcus pyogenes es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda y también origina distintas infecciones cutáneas y sistémicas. La infección puede acarrear dos secuelas: la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. La mayor parte de las cepas de Streptococcus del grupo A también elabora una hemolicinas. La streptolicina O provoca la hemólisis de los hematíes. La streptolicina O tiene carácter antigénico y en la clínica la técnica serológica más utilizada para detectar la infección estreptocócica del grupo A es la titulación de los anticuerpos anti-streptolicina O en el suero del ser humano. Significado clínico. La streptolicina O es una hemolicina extracelular liberada a los tejidos durante la infección por Streptococcus B. Hemolítico grupo A. Provoca la formación de anticuerpos capaces de bloquear su efecto hemolítico. El 90% de faringitis estreptocócicas presenta títulos elevados de ASTO. El aumento de títulos se produce a la semana de iniciada la infección. Alcanza el máximo a las 3 o 4 semanas, recuperándose los valores basales a los 6 meses a un año. En ausencia de complicaciones o reinfección, un aumento de título de un 30% como mínimo. En intervalo de 1 a 2 semanas tiene valor clínico. Importancia clínica. La streptolicina O, por ser lábil frente al oxígeno, es responsable de la hemólisis que se produce por debajo del agar sangre y esta sí es antigénica. Por tanto, cuando las células del sistema inmune interactúan con la streptolicina O, se produce una respuesta inmune específica, lo que genera la activación de los linfocitos B. Estas células producen anticuerpos dirigidos en contra de la streptolicina O, por ello los anticuerpos se denominan antistreptolicina O. Práctica 12 BDRL.
Fundamento. Las reaginas presentes en individuos infectados por la T. pallidum se detectan en sueros por la reacción con un antígeno cardiolipídico purificado y estabilizado. Si la muestra contiene reagina, esta se unirá al antígeno produciendo una floculación visible en microscopio. Las reacciones inespecíficas se evitan con el empleo de antígeno altamente purificado y el agregado de cloruro de colina característica de la técnica USR, Wanted Serum Rate, en la que no es necesario inactivar la muestra. Significado clínico. Las reaginas son un grupo de anticuerpos dirigidos contra componentes del propio organismo, originadas en pacientes que sufren infección por Treponema pallidum, agente causal de la sífilis. Este microorganismo produce lesiones en el hígado y corazón, liberando al torrente circulatorio pequeños componentes de estos órganos no reconocidos por el propio individuo. El sistema inmunológico del paciente reacciona dando lugar a la formación de reaginas anticuerpos frente a estos fragmentos. Importancia clínica. La importancia clínica de la BDRL reside en que con ella se confirma el diagnóstico de sífilis con un resultado positivo. Al medir cuantitativamente anticuerpos, se puede evaluar la actividad de la enfermedad y de igual manera vigilar la respuesta al tratamiento. Práctica 13. VIH. Fundamento. El VIH es el agente causal del SIDA. El método general para determinar la infección con el VIH es observando la presencia de AC contra el virus mediante un método de radioinmunocromatografía rápida seguida por la confirmación de Western blot. El agente de VIH conjugado con una proteína oro coloidal se encuentra embebido en el pocillo de muestra, la cual reacciona con los anticuerpos de VIH presentes en la sangre, suero o plasma. En los casos positivos se formará una banda colorida en la región de prueba. Una muestra negativa no produce dicha banda. Significado clínico. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es una afección crónica que puede poner en riesgo la vida, provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Al dañar tu sistema inmunitario, el VIH interfiere con la capacidad de tu cuerpo para luchar contra la infección y la enfermedad. El VIH es una infección de transmisión sexual. También puede transmitirse por el contacto con sangre infectada o de madre a hijo durante el embarazo, el nacimiento o lactancia materna. Sin medicamentos, puede pasar años hasta que el VIH debilite el sistema inmunitario al punto de evolucionar hasta el SIDA. Importancia clínica. La tranquilidad, conocimiento y calidad de vida. La prueba es muy importante para eliminar dudas de si vives o no con el virus, conocer sobre la infección y las medidas de prevención, recibir atención médica y psicológica adecuada y oportuna en caso de ser detectado con VIH. La única forma de saber si tienes o no el VIH es con una prueba de laboratorio. Existen diversos métodos: pruebas rápidas, prueba ELISA. En caso de que el resultado sea positivo, siempre se debe de realizar otra prueba confirmatoria.